Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Incluso un conocimiento superficial de la retórica hará que seas menos manipulable. La sociedad moderna está repleta de razones y evidencias empíricas, la información abunda y puede compartirse o comprobarse fácilmente en línea. En esta avalancha de hechos, es muy fácil olvidar el arte de la retórica y el poder del lenguaje. Hoy en día, apenas hay lugar para la retórica en el plan de estudios escolar, y el mundo académico no es más complaciente. Por ejemplo, en 2011 se conmemoró el 400 aniversario de la Biblia King James. Los eruditos, por supuesto, tenían mucho que decir. Lo sorprendente es que, aunque esta traducción se encuentra entre las mejores composiciones de la literatura inglesa, ninguno de estos estudiosos se dignó hablar de figuras retóricas. De hecho, el teólogo histórico Alister McGrath llegó a insinuar que la expresividad de la traducción era un mero accidente. Tal desprecio deliberado de la centralidad de la retórica en la Biblia es más que una simple objeción académica. Es representativo de una tendencia cultural, una tendencia a la que hay que resistirse. Después de todo, cuando entendemos la retórica, podemos empezar a resistirnos a sus encantos. Después de todo, la retórica no ha desaparecido. Basta con pensar en cómo hablan los políticos y los anunciantes. La comprensión de cómo funciona la retórica facilita el reconocimiento tanto de la motivación del orador como de sus técnicas de manipulación. La publicidad no sería lo mismo sin la retórica. En 1992, Edward Macquarie y David Glenn Meek investigaron el gasto en publicidad entre las empresas. Descubrieron que se gastaban miles de millones en estudios de idiomas, y que las figuras retóricas estaban en el centro de las estrategias publicitarias. La retórica desempeñó un papel central a la hora de hacer que los anuncios fueran lo más memorables posible. Si un anuncio utiliza un juego de palabras o una metáfora, es más probable que el público objetivo recuerde el anuncio en cuestión. Por ejemplo, Deere Company, que, entre otros productos, fabrica motores diésel, utiliza el lema "Nada funciona como un Deere". No es el juego de palabras más inteligente, pero ciertamente se mantiene. Una vez que descubras los trucos publicitarios, y reconozcas el astuto arte de la retórica, podrás tomar decisiones de compra más racionales. Las palabras cortas son una herramienta retórica eficaz, especialmente en política. Es tentador pensar que las personas que usan frases ornamentadas y floridas y condimentan sus oraciones con locuciones recherché son más inteligentes que las que usan palabras cortas y simples para comunicarse. Pero eso no es necesariamente cierto. De hecho, las palabras cortas suelen transmitir el mensaje con mucha más eficacia que las largas. Winston Churchill, orador extraordinario, sostuvo firmemente esta creencia. Es más, las frases más hermosas y memorables de nuestra cultura están lejos de ser complejas. Basta con pensar en el soliloquio Ser o no ser de Hamlet o en el discurso Tengo un sueño de Martin Luther King, Jr. El ejemplo por excelencia es, por supuesto, Shakespeare, un maestro de la palabra corta, si es que alguna vez la hubo. Incluso en los momentos más frenéticos de Lady Macbeth, cuando se ve acosada por espantosas alucinaciones e intenta lavarse las manos con sangre fantasma, su discurso es repetitivo y staccato: fuera, maldito lugar. Fuera, digo. No es de extrañar, entonces, que las palabras cortas sean muy eficaces en la esfera política. Puede que los literatos se hayan burlado de George W. Bush por su vocabulario elemental, pero fue precisamente la aparente autenticidad de su discurso sin pulir lo que encontró el favor de los votantes. De hecho, es un regalo poder usar el lenguaje de esta manera. Basta con considerar sus respuestas espontáneas a los ataques terroristas del 11 de septiembre. 2 días después de los ataques, se dirigió a la multitud con un megáfono en la zona cero. Cuando alguien de la multitud gritó que no podía oír, Bush respondió rápidamente. Dijo: el resto del mundo puede oírte. Y los atacantes tendrán noticias nuestras muy pronto.
Es esta habilidad de elaborar una respuesta resonante con solo unas pocas palabras cortas lo que puede hacer que un político sea realmente exitoso. Bush tampoco es el único que emplea esta técnica. Basta con pensar en el lema ganador de Obama en 2008, sí, podemos. La repetición es una buena forma de transmitir su punto de vista, como lo ilustra la Biblia. Si alguna vez has tenido que lidiar con un niño gruñón, sabrás que un no nunca es suficiente. Tienes que decirlo una y otra vez, hasta que la negación finalmente llegue a su fin. Es exactamente lo mismo con los adultos. Al igual que los niños, aprendemos y recordamos mediante la repetición. Un gran ejemplo real de esto es cómo la música pop y los jingles se quedan atrapados en nuestras cabezas. En parte se debe a que nos encanta volver a escuchar melodías sencillas. Pero también se debe a que están diseñados para ser muy pegadizos. La simplicidad y la repetición son trucos bien conocidos por los músicos pop. La reina de esto es Lady Gaga, incluso su nombre artístico funciona de esta manera. Pensemos en su superéxito del 2009, Poker Face. En la canción, el título se repite 30 veces. Además de eso, se lo lleva a casa sacando póker en Pepe Póker varias veces. El fenómeno de la repetición tampoco se limita al mundo pop. También hay mucho de eso en la Biblia. Es una técnica que se remonta a tiempos muy atrás. De hecho, esa puede ser una de las razones por las que los políticos republicanos religiosos suelen ser oradores que agradan a la multitud. George W. Bush, por ejemplo, es un cristiano nacido de nuevo, y es muy posible que la Biblia lo haya inspirado a perfeccionar el arte de la repetición. La frase que abre el Evangelio de Juan contiene algunas de las repeticiones más famosas de todos los tiempos: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Quizás por eso los candidatos presidenciales demócratas también han utilizado la repetición. Los políticos estadounidenses adoran la palabra Estados Unidos y Barack Obama no es la excepción. Incluso logró decirlo 6 veces en 2 frases en la Convención Nacional Demócrata de 2004. Obviamente, ser repetitivo no es el error estilístico que tu profesor de secundaria pudo haber dicho que era. La ironía se puede utilizar para desviar la verdad o para comunicar un punto de manera discreta. Probablemente hayas visto esta clásica estrategia de defensa en acción. Alguien pierde una discusión y, por lo tanto, en lugar de avanzar lógicamente, toma un rumbo diferente y comienza a burlarse de su oponente. Primero, elogia sarcásticamente la inteligencia de su oponente, y luego está de acuerdo burlonamente con los argumentos de su oponente. Los negadores del cambio climático suelen utilizar la ironía de esta manera para atacar a los científicos. El novelista Michael Crichton ridiculizó las preocupaciones de los investigadores relacionadas con el clima al decir que, en la década de 1970, los científicos pensaban que una edad de hielo era inminente. El periodista conservador George Will retomó esta broma y la aceptó, repitiéndola repetidamente durante años después. Por supuesto, todo era solo una cortina de humo para hacer que los científicos parecieran tontos. Nunca se habían preocupado por el enfriamiento global. En 2008, cuando el climatólogo Thomas C. Peterson llevó a cabo un estudio de artículos sobre ciencia del clima de las décadas de 1960 a 1980, expuso el mito. Los científicos del clima nunca creyeron en la amenaza de una edad de hielo durante este período. La ironía también cumple una segunda función. Puede ayudar a transmitir un argumento sin que lo parezca, al fortalecer el mensaje a través de la insinuación. Si se insinúa la verdad, en lugar de proclamarla desde los tejados, un orador puede dar a la audiencia la satisfacción de entender lo que está implícito. Por ejemplo, en Julio César de Shakespeare, Bruto intenta persuadir a la multitud de que el asesinato de César estaba justificado. Pero cuando Marc Antony sube al escenario, utiliza un enfoque diferente. En lugar de acusar a Brutus, elogia su honestidad.
Irónica y repetidamente llama honorables a Brutus y sus amigos. El sarcasmo chorreante y la burla de Marco Antonio ante él. Comportamiento de Brutus están a la vista de todos. Prefigurar es un gran truco retórico perfecto para los discursos políticos. Hay un principio dramático conocido como el arma de Chekhov. Si una obra comienza con una pistola en el escenario, puedes estar seguro de que se disparará antes del acto final. No es un spoiler, de hecho, aumenta el suspenso. La misma regla se aplica igualmente a los discursos, el presagio sirve para fortalecer el mensaje principal. Es una estrategia con un largo historial. Incluso la Biblia lo usa. Consideremos la historia de José. El padre de José, Jacob, le regaló un abrigo colorido. Este regalo irritó a los hermanos de José, ya que dejó en claro que José era el hijo favorito de Jacob. En ese momento, José tuvo un sueño presagiador. Soñó que él y sus hermanos estaban recogiendo gavillas de trigo. De repente, su propio bulto se puso de pie, y los bultos de sus hermanos se inclinaron ante el suyo. No hace falta decir que los hermanos de José no estaban contentos cuando José relató el sueño simbólico poco disfrazado. Primero consideraron matar a José, pero, después de un debate, decidieron venderlo como esclavo. José se encontró en Egipto y, finalmente, se convirtió en un poderoso consejero del faraón. Años más tarde, una hambruna en Canaán llevó a los hermanos a Egipto en busca de grano. José los sometió a una variedad de pruebas, pero en última instancia, los salvó de la hambruna. La dinámica del sueño presagiaba lo que finalmente sucedió. El presagio ciertamente funciona bien en las historias. Pero funciona aún mejor en política. Cuando Martin Luther King, Jr. habló desde las escalinatas del monumento a Lincoln en agosto de 1963 para exigir la igualdad de derechos civiles para los afroamericanos, comenzó con confianza con algunos presagios. Predijo que la marcha sobre Washington sería la marcha por la libertad más memorable de la historia de los Estados Unidos. Y tenía razón. Esta breve introducción al discurso "Tuve un sueño" a menudo se olvida. Pero al concentrarse en la libertad y la historia, contenía los temas principales que el Dr. King plasmaría en su discurso. Las metáforas son figuras retóricas poderosas que reflejan las estructuras del cerebro humano. Las metáforas no forman parte de nuestro discurso diario. Es poco probable que los usemos cuando le pedimos a alguien que nos pase la sal, por ejemplo. Tendemos a usar metáforas solo en situaciones elevadas o emocionales. Cuando le decimos a alguien que es nuestro sol, no es literal, sino que es más poderoso que simplemente decir que es amable. Sin duda, las metáforas triunfan sobre los símiles. Cuando le decimos a alguien que es dulce como la miel, puede causar una impresión, pero decir que es nuestra miel es aún más fuerte. Los símiles pueden ser más precisos desde el punto de vista de los hechos, pero las metáforas realmente van directamente a nuestras emociones porque son capaces de evocar imágenes que no existen en la vida real. Pero es precisamente este poder el que hace que las metáforas sean peligrosas. Imagina que el padre de tu amada era apicultor y que te llamen tu cariño. Evoca recuerdos traumáticos de una picadura de abejas. Su dulce metáfora puede llegar a tener algunos matices inesperadamente amargos. Las metáforas también son interesantes porque reflejan las formas en que pensamos. El científico cognitivo Eduardo Wilson expone este punto en su libro de 1984, Biofilia. El cerebro usa metáforas para estructurar, comprimir y archivar la información. Los psicólogos Kahneman y Frederick respaldaron esto en un estudio de la Universidad de California realizado en 2001. Se pidió a los estudiantes que estimaran el número de asesinatos en Detroit ese año, así como en el estado de Michigan. Los dos números eran casi iguales, pero los estudiantes creían que Detroit era 2 veces más mortal.
Esto se debía a que los estudiantes estaban acostumbrados a usar Detroit como una forma abreviada, una metáfora, de una actividad delictiva peligrosa. Las metáforas extendidas crean mensajes tan fuertes que las campañas políticas a menudo giran en torno a ellos. Si una metáfora simple puede crear una imagen vívida, una metáfora extendida puede generar una cascada de imágenes. Una vez más, la Biblia ofrece un buen ejemplo de esta técnica retórica. En el capítulo 10 del libro de Juan, se describe a Jesús como un buen pastor dispuesto a sacrificarse por su rebaño, un hombre que guiará a su rebaño a apacibles tierras altas. Esta es una metáfora poderosa de la salvación a través de Cristo. Y la metáfora continúa. Como un buen pastor que protege a su rebaño del lobo, Jesús te protegerá de los peligros de la vida. La oveja, el pastor, las tierras altas y el lobo son todas imágenes que crean una metáfora extendida de la devoción de Jesús a la humanidad. Las metáforas extendidas son tan poderosas que son moneda corriente en las campañas políticas. A menudo, se utilizan dos metáforas, una positiva para un candidato y otra negativa para el oponente. Pero estas metáforas deben ser coherentes. Los demócratas aprendieron esta lección en la campaña presidencial de 2004 contra George W. Bush. Cometieron el error de tratar de presentar a Bush como estúpido y astuto. Por un lado, afirmaron que Bush mintió sobre la presencia de armas de destrucción masiva en Irak, y sobre los vínculos entre Saddam Hussein y Osama bin Laden. Por otro lado, caricaturizaron a Bush como incompetente y estúpido. La película de Michael Moore Fahrenheit 9/11, por ejemplo, incluye imágenes de Bush sin reaccionar tontamente después de enterarse de los ataques terroristas del 11 de septiembre. De hecho, estas representaciones se anularon entre sí en lugar de crear una poderosa metáfora extendida. La retórica se puede utilizar con fines maliciosos, para influir y manipular. El arte de la retórica, por muy bueno que sea, también puede usarse para el mal. De hecho, el lado oscuro de la retórica ya era bien conocido en la Atenas clásica. Los sofistas eran un grupo que se enorgullecía de su capacidad para hacer que los argumentos débiles parecieran sólidos mediante el uso de técnicas retóricas. El filósofo Platón los admiraba por sus habilidades, pero también los criticaba. Su famosa afirmación era que si un sofista y un médico tenían que convencer a la multitud de que era el mejor médico, el sofista siempre prevalecería, a pesar de que el tratamiento resultante tendría consecuencias nefastas. La retórica también se puede utilizar para influir y manipular a las personas. Lo vemos en todas partes, sobre todo en la publicidad y el marketing. En su libro fundamental de 1996, La psicología de la persuasión, Kevin Hogan explicó cómo hacer que un cliente reacio compre un producto. Mediante insinuaciones indirectas. Incluso hacer sugerencias negativas funciona. Hogan descubrió que si un vendedor le decía a la gente que no se sintiera presionada a comprar nada, terminarían comprando artículos. Incluso decirles que no necesitan tomar una decisión o advertirles que no se decidan demasiado rápido tuvo un efecto positivo. Hay funciones cerebrales básicas que conducen a esto. Simplemente no nos damos cuenta de negaciones como no con tanta facilidad como de expresiones positivas como compra algo hoy. El principio también fue ilustrado por George Lakoff en su libro de 2004, Don't Think of an Elephant. No hay forma de evitarlo, esa frase hará que se te venga a la cabeza un elefante. Por lo tanto, los imperativos negativos, como no sientas que tienes que comprar este producto, en realidad fomentan lo contrario de lo que aparentemente exigen. No importa si utilizas la retórica en un debate, en un poema de amor o para vender un producto, lo importante es estar atento a sus poderes de manipulación. Si ves que alguien usa la retórica para hacer daño, prepárate para cuestionar sus motivos ocultos.